Si queremos ir al cielo, necesitamos una transformación total. La necesitamos individual y como iglesia. Y ha llegado el tiempo para hablar de estas cosas, porque se nos dice que el testimonio directo va a causar el zarandeo. Tendremos que experimentar una transformación total. Jeremías, el profeta del juicio. Esta noche vamos a hablar sobre el profeta Jeremías. He titulado esta conferencia Jeremías, profeta del juicio. Si recordemos, Jeremías ha sido uno de los profetas que ha profetizado en el tiempo de la caída de Jerusalén. Es interesante que Daniel escribe que él estaba estudiando las palabras del profeta Jeremías. El texto guía para toda la serie, Romanos 12:2, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena y aceptable y perfecta voluntad de Dios. Tiene que ver con el discernimiento. Y todas estas conferencias que asistimos son tipológicas y sirven como tipo para lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. El mensaje Adviento es un llamado al arrepentimiento, la obediencia, tanto para el mundo mediante los mensajes de los tres ángeles y como para la iglesia. Este mensaje es una espada de dos filos. En este conflicto el sábado será fundamental y separará como un cuchillo a la gente del mundo y escindirá una gran brecha entre los que obedecen los preceptos de Dios y los que eligieron no obedecer. Se va a tomar una decisión. El compromiso es imposible. No hay compromiso. Dios no puede comprometer su verdad. Y parece que la otra parte tampoco hace compromisos. Por lo tanto, nuestra misión parece ser una misión imposible. Nuestro mensaje parece imposible de implementar. Y las probabilidades de éxito parecen nulas también. Así que estamos como contra un muro aquí. Este es un tiempo muy difícil. El sitio web romano católico y immaculatehart.com resumió el problema en diciembre de 2003 cuando se refirió a un artículo escrito unos 120 años antes, donde el tema de la observancia del domingo había sido cuestionado por parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y Roma publicó un artículo donde confirmó que esa era en realidad la verdad. Hace unos 100 años atrás, el Diario Católico de Baltimore, de 2 de septiembre de 1893, publicó una serie de artículos sobre el derecho de las iglesias protestantes de adorar el domingo. Los artículos hicieron hincapié en que a menos que uno estaba de acuerdo a aceptar la autoridad de la Iglesia Católica para designar el día de adoración, el cristiano debe observar el sábado. Interesante. Y se referían atrás al concilio de Trent, donde el arzobispo de Reggio, para salir del problema que el mundo protestante acusaba a Roma de apostasía,
por sus doctrinas de las tradiciones, tuvo un discurso donde dijo: protestantes, no estáis en conformidad con vuestra afirmación de sola escritura, porque guardáis el domingo, que todos sabemos que tiene base en la tradición. Así que a pesar de vuestro protesto, vosotros reconocéis la autoridad de la Iglesia romano-católica y obedecéis la tradición. Así que el concilio de Trent fue empujado a aceptar la tradición y la interpretación bíblica fundada en la tradición. Esta batalla no ha terminado entonces, sino que estaba a su inicio. El editor del Web nota: el desafío lanzado por Roma hace más de 100 años sigue presente. O la Iglesia Católica tiene razón, o los adventistas del séptimo día tienen razón. No puede haber otra opción. No son mis palabras, son de ellos. Y si uno elige ninguna, entonces toda la doctrina de sola escritura se derrumba. Y esto sí es absolutamente verdad. Por esto el protestantismo está en un punto muerto. Quiere reconocer los principios protestantes, pero han comprometido su posición obedeciendo los preceptos de Roma. Y ahora este pequeño Mardoqueo a la puerta, este pequeño grupo de los adventistas, están allí como una espina en la carne de las dos partes. Lo que ha quedado es una religión inventada, un Dios inventado y un conjunto de creencias inventadas que se adaptan al propósito del hombre y no del Creador. Al igual que Satanás y Luther antes que ellos, los protestantes han declarado su credo en su acción y en su pensamiento, sino en sus palabras: no voy a servir. Así que básicamente Roma reprende al mundo protestante como a un niño desobediente. Tienes que volver en la fila, porque es obvio que no obedecen su sola escritura. Y en el mismo tiempo afirman claramente que existe una elección entre los adventistas del séptimo día y el resto. No hay otra opción. O es uno o es lo otro. Así que Roma misma pone a todos en una categoría y separa a este pequeño Mardoqueo a la puerta. El desafío permanece. Sin embargo, no encontrarás respuesta a ningún evangélico fundamentalista o principal denominación protestante. En última instancia, lo que domina hoy es la clara autoridad de la Iglesia Católica, que le fue investida por el mismo Dios gobernante. Y ahora apuntan a los adventistas del séptimo día. El hecho de que los adventistas del séptimo día, la Iglesia Adventista, tiene por lo menos los principios y se empeña en seguir su ridícula afirmación de sola escritura, difícil se puede considerar un argumento en su favor. Estar completamente y totalmente equivocado no es mejor que estar parcialmente equivocado, especialmente cuando se trata de la eterna salvación del alma. Así que tenemos un sitio web romano católico que han publicado su punto de vista diciendo básicamente: sola escritura está mal. Porque cuando dicen que la Iglesia Adventista está equivocada, dicen que la Biblia está equivocada. Y esta es la batalla. ¿Quién tiene la autoridad? ¿El Papa de Roma o Dios del cielo y de la tierra? No hay otra alternativa. Los dados han sido lanzados, el guante ha sido tirado. Si abandonamos el sábado, abandonamos nuestras raíces, abandonamos nuestro protestantismo, abandonamos el sola escritura, abandonamos solus Christus, porque encontramos otro Redentor que tiene otros preceptos. Cuando renunciamos a nuestras raíces, renunciamos a nuestras obligaciones. Si no tenemos raíces, ¿dónde están los estándares? ¿Cuáles son las normas? ¿Lo que dice algún hombre o lo que dice Dios? Pues nada tiene sentido si no tenemos raíces. Sin sábado, nuestro origen es oscuro. Sin sábado, nuestra salvación es borrosa. El sábado es una señal, un recordatorio de los orígenes y la señal de la redención.
Éxodo 20, de 8 a 11. Recuerda el día sábado para guardarlo santo. 6 días trabajarás y haz toda su obra. Pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Está bastante claro. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo Jehová el día sábado y lo hizo sagrado. Porque Él es nuestro creador y como tal tiene derecho de propiedad. Derecho de propiedad por creación y por redención. Él nos ha comprado con un precio después que nosotros hemos vendido nuestras almas gratis, por una mentira. Él nos redimió al más alto precio que el cielo pudo pagar. Guarda el día sábado, dice Deuteronomio 5:12, para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y haz toda tu obra, mas el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. Y sigue con el mismo mandamiento y luego dice, y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por lo tanto, el sábado se relaciona con la creación y se relaciona con la redención. Aquí están mis pensamientos. Es como si el mundo está decidido a destruir la memoria de nuestro noble origen, colocándonos al nivel de las bestias irracionales que han evolucionado hace millones de años del limo primordial. Este es el escenario hacia el cual el mundo se dirige, lo que anula también el sábado y la creación de 6 días literales. ¿Quién desea aceptar las 6 días de la creación si éstas no han existido? Con un comienzo tan innoble, la evolución, estamos avanzando hacia algo mejor. No hubo caída, y si no hubo caída, entonces no se necesita redención. Cristo está anulado y hasta el marcador histórico para su nacimiento ha sido anulado estos días. El marcador que divide la historia se retira de todos los libros de texto con el fin de ser políticamente correcto. Simplemente sacamos a Cristo de la historia. Antes decíamos AC y DC. Antes de Cristo y después de Cristo. Pero ahora decimos AEC y DEC, antes y después de la era común. Un término muy extraño, debido a que el cristianismo no es nada común. El mundo está programado a creer el cuento de hadas de los orígenes. Es obligatorio en todas las escuelas. Me pregunto por qué todos los cuentos tontos empiezan con había una vez hace muchísimo tiempo atrás. Y los libros de textos empiezan había una vez hace millones de años atrás. Así que no hay diferencia entre los cuentos tontos y la ciencia moderna. O mejor, la filosofía de la ciencia moderna. La evolución no tiene moralidad alguna. Si salgo del lodo primordial y voy hacia algo mejor, no hay características morales ni parámetros como bien o mal. Así que la raza humana cree que puede eliminar la moralidad, así que lo pone en práctica. Y luego cuando las consecuencias se ven funestas, cuando la gente se muere por la transmisión de enfermedades sexuales debido a la promiscuidad y demás miserias, entonces hay que reemplazar esta filosofía sobre moralidad. ¿Y cuál es el mejor invento sino la palabra precaución? ¿No es interesante? Vamos a ser prudentes y vamos a sacrificar la moralidad. Este es el mundo en el que vivimos. Este es el mundo en el que vivimos.
Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Todos pueden ser salvos. A nadie se le rechaza la salvación, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y sin fe es imposible agradecer a Dios. Y tenemos que creer que Él existe, si no, no tenemos ninguna fe, dice la Biblia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Porque lo que se puede conocer sobre Dios es manifiesto en ellos, porque Dios se lo manifestó. La realidad es que no tenemos excusas, porque sus cosas invisibles desde la creación del mundo son claramente visibles, siendo comprendidas en las cosas hechas, aún su eterno poder y divinidad, así que no tienen excusa. Quiero decir que todo científico que penetra en las maravillas y los misterios del universo y en todas las áreas científicas existentes, en las estructuras y funciones de las células, de todos los organismos vivos, queda pasmado todo científico. Y cuanto más avanzamos, menos comprendemos toda esa complejidad. Pero Dios, no. Toda esa complejidad se debe al azar. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus imaginaciones, y su corazón insensato fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron estúpidos. Hay una bonita definición en la Biblia respecto a esto que dice, el tonto dice en su corazón, ¿no existe Dios? Aquí estamos hoy día. O como dicen ellos, no podemos permitir la intromisión divina en asuntos científicos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. Termina en idolatría. Por eso Dios les entregó a las inmundicias por las concupiscencias de sus corazones, para que deshonrasen entre ellos sus propios cuerpos. Libertinaje. Que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura más que al Creador. Como dice Robert Schuller, necesitamos una religión centrada en el hombre. Por siglos tuvimos una religión centrada en Dios y ya no necesitamos eso. Lo mismo dijo el Concilio Vaticano II. De hecho, de ahí la tomó Schuller. El Papa Paul VI es el que dijo, tenemos que cambiar de una religión centrada en Dios a una centrada en el hombre. Por eso los entregó Dios a pasiones repugnantes, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombre, recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Es bastante extraño que el mundo tira todo esto a la basura y dicen, esto es ética, estás predicando ética, nosotros predicamos progresismo, no necesitamos esas cosas en nuestro siglo. Así que este progresismo trae con él enfermedades, muerte, viruses, infecciones. La palabra de moda es precaución. Y como no les gustó retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas no convenientes. Así que van de mal en peor. Estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, codicia, malicia, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, calumniadores. Suena como un conjunto de Hollywood, ¿no?
¿Habéis visto alguna película que no contenga todo esto en ella? De hecho, si no contiene todo esto, no es espectáculo. No tendrá éxito al público. Calumniadores, enemigos de Dios. Increíbles características de Hollywood, donde todo es tan descarado contra Dios y todo lo relacionado con Él. Insolentes, soberbios, arrogantes, inventores de maldades, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, sin afecto natural, insensibles, despiadados, quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que les gustan los que las hacen. Honramos a los que hacen estas maldades más que a cualquier otra persona. Tenemos muchos espectáculos teatrales donde honramos a los que promueven estas cosas. Bueno, si el Israel de antaño no obedeció a Dios, ¿cuánto más difícil será para el mundo obedecer a Dios? Y el profeta Jeremías es un tipo para los representantes de Dios en el conflicto final, de dentro y de afuera de la iglesia. Él tiene esta acción de dos filos. Los mensajeros de Dios son como ovejas entre lobos. Leemos en el espíritu de profecía. Los mensajes de reproche que Dios dio a través de sus profetas para el errante apóstata Israel no los llevó al arrepentimiento. Mal interpretados, incomprendidos, sus mensajeros eran como ovejas en medio de lobos. Muchos de ellos fueron cruelmente asesinados. Cuánto desprecio trató la nación judía el mensaje que el Señor les dio a través de su profeta Jeremías. De su experiencia, el profeta Jeremías dice: «Oh Señor, me has persuadido y he sido persuadido. Tú eres más fuerte que yo y has vencido. Cada día he sido escarnecido, todos se burlan de mí, pues desde que he hablado y he clamado y he gritado violencia y ruina, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día». Tenía graves problemas. Tan fuerte era la oposición contra el mensaje de Jeremías, tan a menudo se le ridiculizó y se burlaron de él, que dijo: «No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre». Yo comprendo sus sentimientos. Estuve allí. Así ha sido siempre a causa de la amargura, el odio y la oposición manifestada en contra de la palabra de Dios expresada en reproches. Muchos otros mensajeros de Dios han decidido hacer lo que decidió Jeremías. Pero ¿qué hizo este profeta del Señor después de su decisión? Por mucho que intentó, no pudo quedarse tranquilo. Tan pronto que vino a las asambleas del pueblo, encontró que el Espíritu de Dios era más fuerte que él. El registro es: «Su palabra fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude». No podía callar. Tenía que predicar. En mi caso personal, a menudo dije: «Señor, ya no quiero hacer esto más. De verdad no quiero hacer esto más. Y esta noche me sentaré y trabajaré en un dulce, fino, amable, paciente, gentil y cariñoso sermón». Y empiezo con esta intención, y cuando termino es peor que todo lo que hice alguna vez. Y digo: «Oh Señor, ¿por qué yo?» Porque oí la difamación de muchos, temor por todas partes. «Denunciadle», dicen ellos, «y nosotros informaremos». Todos mis amigos esperan verme tropezar diciendo: «Quizás se distrae y prevaleceremos contra él y nos vengaremos de él». Le comían por todas partes.
En esta generación, cuando los siervos de Dios hablan la palabra de Dios para reprender los malhechores, para reprender a los que introducen principios erróneos, ¿no han tenido ellos una experiencia similar a la que Jeremías tuvo? Vivimos tiempos similares. Vivimos en antitipo. ¿Podemos esperar algo mejor? Cuando se introduce un curso de acción para pervertir la justicia y el juicio, la palabra del Señor debe ser hablada para reprender. No puedes callar. En nuestros días nos encontramos con las mismas dificultades que los siervos del Señor encontraron en los días del antiguo Israel, cuando fueron enviados para exponer los males existentes que estaban corrompiendo por su influencia. Así que hay algunas cosas que simplemente deben ser aplicadas. Y hay algunos que deben llevar esta carga. La pura verdad para este tiempo exige una reforma en la vida, pero se separan del amor para la verdad. El Señor envía un mensaje al pueblo: pon una trompeta a tu boca. Él vendrá como águila contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. El día de la coronación del Salvador, Él no reconocerá como suyo a nadie que tendrá mancha o arruga. Esta nueva teología de que todo vale no es bíblica. Pero a sus fieles les dará coronas de gloria inmortal. Los que no quisieron que Él reine sobre ellos, le verán rodeado por el ejército de los redimidos, cada uno llevando el signo: el Señor nuestra justicia. Ellos verán la cabeza una vez coronada de espinas, coronada de una diadema de gloria. Hay un castigo que viene. Y viene muy pronto. Vamos a ver qué dice Jeremías, enfatizando ciertos puntos. Jeremías era hijo de Hilquías, de los sacerdotes. Así que venía de familia sacerdotal. Y el Señor vino a él y le habló en el tiempo del rey Josías. Josías fue un buen rey, un rey maravilloso. Era joven cuando subió al trono, pero amaba al Señor. A quien vino la palabra de Jehová en tiempo de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Y también vino en los días de Joacim, hijo de Josías. Esto es cuando iban bajando la pendiente resbaladiza, hasta el fin del año 11 de Sedequías. Oh, esto es justo al final. Hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto, justo hasta el segundo asedio y la destrucción de Jerusalén. En este periodo vivió. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de haberte formado yo en el vientre te conocía, y antes que salieses de la matriz te santifiqué. ¿Qué dice esto a la moderna doctrina del aborto? Eso es un problema. Es un problema. Te he nombrado profeta para las naciones, incluso antes que él naciera. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no puedo hablar porque soy niño. Era joven, era un muchacho, alrededor de 17 años. Eso es fascinante. Una edad interesante. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque irás a todo lo que te envíe y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Aquí tenemos a este joven que iba a ir contra los grandes sacerdotes, líderes, reyes, etc. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones. Notad el encargo. Las naciones, ¿es en singular o en plural? Es plural. Y sobre reinos, ¿es en plural? Para arrancar, para derribar, para destruir, para tirar, para edificar y para plantar. Si las últimas dos no estuvieran allí,
hubiera sido un catástrofe. Pero a mí me parece que el trabajo de un profeta es de destruir el error en el mundo. ¿Es eso correcto? Entonces, ¿la obra del antitipo no sería la misma? Tenemos que llamar al error por su nombre correcto. Pero no puedes solo destruir, sino que hay que plantar y edificar. Y la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para cumplirla. Si voy a las tempranas experiencias adventistas y todo lo que decía esa vieja señora Ellen White, esa vieja señora, cuando miras a los pioneros con sus largas barbas y todos viejos y canosos, pero esa gente eran jóvenes. Todos ellos eran jóvenes, Jeremías. Jean Andrews abandonó la escuela a los 11 años. Y puedes pensar que era un bobo. No, era autodidacta, hablaba 7 idiomas y podía recitar todo el Nuevo Testamento de memoria. ¿Nosotros podemos hacer eso? Él aceptó el sábado a los 15 años. A los 20 años escribía para Review and Herald. Él y Uriah Smith se casaron con 2 hermanas y a los 22 años era miembro del comité de publicaciones. Jóvenes. Joseph Bates sufrió muchísimo. Fue capitán de barco. A los 15 años era grumete. No tenía mucha escuela, sufrió naufragios, fue también encarcelado. Su vida fue difícil y aceptó el sábado muy joven. Uriah Smith, una historia fascinante. Míralo, con su gran barba y viejo. No. En 1844, cuando tenía 12 años, perdió su pierna. En el año del gran chasco tenía 12 años. Él inventó la rodilla flexible y las articulaciones para tobillo que se usan hoy día para prótesis. Su pierna era cortada por encima de la rodilla y tenía que trabajar para Dios. No podría ir saltando a trabajar, así que inventó una pierna que podía mover la rodilla y el tobillo. Y cuando piensas que ese invento se usa todavía hoy, eso es increíble. No me puede parar una pierna. No me va a parar una pierna. A los 20 años se hizo adventista y a los 21 entró en la obra de publicaciones. Eso no eran viejos tíos, eran personas jóvenes. No puedo hablar de todos. Ellen Harmon tenía 17 años cuando fue llamada para ser profeta. 17 años. 2 años más tarde, a los 19 años, ella se casó con James White, que tenía 25 años, así que él también era joven cuando empezó esta obra. Tenía 23 años. Jóvenes, gente joven. George Washington Amadon, 21 años. Y luego el pastor lee los demás nombres que están en la lista en la pantalla. Hiram Edson era el más viejo entre ellos, 37 años. Haskell was 20, Moses Howell was 20, Loughborough was 20, Sarah McEnteffer, Ellen White's bulldog, was 20 years old. Así que no eran unos viejos. Señor, no soy más que un niño, no puedo hacer esto. ¿Cuándo se levantarán nuestros jóvenes diciendo, si ellos lo hicieron, nosotros lo haremos? El verso 13 dice, y vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú?
Y dije, veo una olla que hierve and the face thereof is y se toward derrama desde el norte. Today Hoy I see a sea, yo veo una olla hirviendo and the face thereof y derramándose is desde el towards norte. the north. Babylon Babilonia is on the march. empezó la marcha. I can hear the rumbling Puedo oír el estruendo de sus ruedas as they approach Jerusalem. según están acercándose a The Jerusalén. Lord said unto me, Y out me of the dijo north the Jehová, people del shall norte break se forth the desatará el famine mal of the sobre prince of the todos los land. For moradores lo, de I la will tierra, call porque he all the aquí que families yo of the convoco a kingdoms todas las of the north. familias de los reinos del norte. Kingdoms, Reinos, all the families, todas las familias, says the Lord, and they shall come, vendrán and they y shall pondrá set cada everyone uno his su throne trono a at la the entrada de entering of las the gates puertas of de Jerusalem. Jerusalén And against all y the contra walls todos thereof los around muros que about, la and rodean against y all contra the todas las cities of ciudades de Judah. Judá. So the problem is Este es they're el problema. against Están the en judicial contra del sistema system jurídico of de la justicia righteousness and against y the contra law. la ley. That's what they're going to attack. Esto van a The gate atacar. for the law, the El gate muro stands for significa la justice. ley y la puerta del juicio. And I will utter Y my dictaré judgments against sentencia them, contra touching mi all their pueblo wickedness, who por have toda su forsaken me, maldad, have quienes me burnt dejaron y incense unto quemaron other incienso a gods, and otros worshipped the dioses y works of adoraron their la own obra de hands. sus So propias God manos. will bring Así que Dios retribution traerá upon el his castigo own sobre su propio unfaithful pueblo. people. The circumstance Los acontecimientos que vendrán del norte will be used to clear van a ser usados para limpiar la iglesia de Dios, igual en el antitipo. Though therefore Tú gird pues up thy ciñe tus loins and lomos y arise and speak unto levántate them y all that I háblales command todo lo que thee. yo te mande. Be not No dismayed in temas their ante sus faces, caras lest para I no hacer yo confound que thee seas before confundido them. delante de ellos. We have our faith, Tenemos nuestra fe, whom we believe. sabemos en Don't quién be creemos afraid and y si jittery, tenemos miedo and nos van a overwhelm us. aplastar. For behold, I have made Porque he thee this aquí day que to yo set te he as a hecho hoy ciudad iron fortificada pillar y columna de hierro, Jeremiah. le dice a Jeremías, Brazen walls against the y whole muro land, de against the bronce kings of contra Judah, toda la tierra, contra los against the reyes de princes Judá, thereof, contra sus against the príncipes, priests contra thereof, sus and against sacerdotes the people y of contra the el pueblo de la land. tierra. Opposition from La within oposición desde comes dentro from the highest level, viene de los niveles to más the lowest altos level. hasta los más bajos and they shall fight y against van a thee, luchar contra ti, but they shall not mas prevail no te against thee, for I vencerán, am with porque thee, yo saith the estoy Lord. contigo, dice Jehová, para librarte. This message Este mensaje will not fail no se va a perder despite. a pesar de la oposición. So Jeremiah warned against the Jeremías north, advirtió contra el norte, contra Babilonia, and he warned y contra against la the apostasía apostasy. desde dentro. That was his job. Ese fue su trabajo. Jeremiah chapter 2, Jeremías verse 2, 1, verso after the 1. word of the Y Lord vino a came mí to me, palabra de saying, Jehová Go, diciendo, cry ve y in the clama a ears los of oídos de Jerusalem, Jerusalén, diciendo, saying, Thus says the así Lord, dice I Jehová, me remember acuerdo de thee, ti, de la lealtad de kindness tu of thy youth, juventud, the del love of amor de tu thine desposorio, espousals, when thou wentest cuando after andabas me in en the pos de mí wilderness, en in el the land that desierto, was en not tierra no sown. Israel sembrada. was holiness unto the Lord. Israel You era there once? consagrado a Jehová. ¿Estuviste allí una Why vez? have you regressed to where ¿Por you qué are has vuelto now? donde estás ahora? And first Y los fruits of his primeros frutos increase, de su all that renta, devour him shall cualquiera que le offend, coma, evil shall come ofende. upon them, says the Mal Lord. vendrá sobre ellos, dice Jehová. Has a nation changed ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, which are yet a no pesar God? de que no son dioses? But my people Pero have mi changed pueblo ha their cambiado su glory gloria into por lo that que no which does aprovecha. not profit. So we have all this strange Tenemos todas Babylonian estas teaching in our enseñanzas midst. extrañas de We Babilonia come entre from, we have the nosotros, pillars of Adventism, pero ¿de dónde venimos? Sabbath, Tenemos las columnas del sanctuary, adventismo, all el of these sábado, el powerful santuario messages. y los demás fuertes We knew mensajes. who the enemy Sabíamos quién was. era el enemigo. Today it's so Hoy vain. todo esto es Be borroso. astonished. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y van tras sus propios inventos, elaborando todo tipo de liturgias para mantenerse ocupados. Y van cavando sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha sido despojado? ¿Por qué fue destruido? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Jeremías fue un tipo para el mensaje que nosotros tenemos que traer.
not just to the world, no solo para el mundo de afuera, pero a nuestro pueblo. never before Nunca has antes there ha been habido such a una crisis. crisis como esta en la iglesia, Our church. nuestra iglesia. The Babylonians Los are coming, babilonios and God is vienen calling y young Dios men está and women llamando to a the hombres y path, mujeres stand in the jóvenes al arado para estar de pie en la brecha. El antitípico Jerusalén fue también un brote joven y tierno en la mano del Señor. Y cuando el primer mensaje salió, nuestros pioneros eran jóvenes. Ellen White no era más que una niña de 17 años cuando fue llamada para ser profeta. Ella dijo, no, no puedo hablar, soy una niña y estoy enferma y eso y lo otro. Pero el Señor se encargó de todo eso. Solo 3 años de escuela y ni las mentes más elocuentes de este planeta no pueden profundizar sus escritos. Israel creció como renuevo tierno, una joven vid que prosperó bajo la dirección de la mano divina. En circunstancias de gran dificultad y una tremenda oposición, la iglesia creció a pesar de los ataques en su contra. Sin embargo, se predijo que la apostasía alfa bajo Kellogg se repetirá bajo la omega, y la omega sería más sorprendente que el alfa. Lo tenemos todo. Sabemos que está allí, la vemos, y es triste, pero a la vez significa que vamos a casa. Dios llama a hombres y mujeres, jóvenes Jeremías, a estar para la justicia y la verdad contra las influencias abrumadoras desde afuera y desde dentro. Los babilonios vienen y habrá una tal sacudida como no podemos imaginar. Todo lo que puede ser sacudido será sacudido, o si solo estaríamos despiertos al peligro. Pero ni uno de cada 20 está preparado para lo que viene. Todo esto está escrito y lo podemos verificar. Ya el rey del norte está poniendo su tienda dentro de los muros de Jerusalén. Vamos a ver eso. Daniel 11:40. Recordad que Daniel y Jeremías son contemporáneos. Y al tiempo del fin el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte vendrá contra él como una tempestad, con carros y con jinetes y con muchos navios. Fascinante. Un barco, en sentido bíblico, es siempre un símbolo para la economía. Los barcos estaban cargados con mercancías. La economía va a tener un papel importante en este conflicto final. Y entrará en los países, en plural, y los arrasará como una inundación. Nadie podrá estar en el camino del rey del norte. Él entrará también en la tierra gloriosa y muchos países caerán bajo su poder, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y los jefes de los hijos de Amón. El Señor deja algunas naciones paganas para darnos la tipología que incluso entre los paganos habrá muchos que se salvarán y se unirán con el pueblo de Dios a pesar de los eventos. Extenderá su mano sobre los países y el país de Egipto no escapará. Nadie, ni siquiera el ateísmo, estarán contra él y seguirán sus decretos y van a recibir su marca en la mano. Los egipcios, los que son ateístas, no creen en la creación, los que promueven la evolución dentro y fuera de la iglesia, no escaparán. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Él, el rey del norte, va a controlar la economía del mundo. La capital de la economía mundial es Londres. Londres es un estado soberano dentro de una nación y dirigido por la corona, que es el papado dirigido por los jesuitas.
y los libios y etíopes seguirán sus pasos. Pero noticias del oriente y del norte le preocuparán. Cristo viene del oriente, un mensaje saldrá, el Señor viene pronto, preparaos, enderezad camino para el Señor. El norte es el lugar del verdadero trono de Dios, y Jesús vendrá en su gloria, y en la gloria de su Padre, y en la gloria de todos los ángeles. Creo que debería estar preocupado por el mensaje que Cristo viene muy pronto. Él plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el santo glorioso monte. Eso solo si tienes la buena traducción. Entonces leerás en. Creo que esta es la lectura correcta del texto. Y por eso temo que podemos encontrar sus tentáculos entre nuestras filas. Pero llegará a su fin y nadie vendrá en su ayuda. Oh, esto es un alivio. Y en aquel tiempo se levantará Micael, quien es como Dios. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Y en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este conflicto ocurre aquí. Y me parece muy interesante que la economía va a jugar un papel tan importante. La gran controversia entre bien y el mal está en desarrollo. Leemos en el espíritu de profecía. Bajo el liderazgo de Satanás, hay hombres que hoy están haciendo todo lo posible para sumir al mundo en conflictos comerciales. Así Satanás está tratando de lograr un estado de cosas que harán el mundo incivilizado. Pues los sindicatos tendrán un rol importante, va a haber muertes, revueltas, huelgas, violencia, confusión, cortes de electricidad y de comunicaciones. Las grandes vías serán cortadas. Esto pasa cuando hay descontento social debido a los conflictos económicos. Él desea ver protagonizadas cosas extrañas que Dios, que es demasiado sabio para errar, no ha ordenado. Pero el Señor, sí, nuestro Dios, será el gobernante de los cielos y la tierra. Si los hombres y las mujeres cumplirán sus requerimientos, se verá que Él es soberano cumpliendo su divina voluntad. A pesar de lo que ocurre alrededor nuestro, no se preocupen, no entrar en pánico. No te faltará ni pan ni agua. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero de ti no se acercará. Los profetas lo dicen en tipo y en antitipo, y el espíritu de profecía también. Tenemos perfecta armonía entre ellos. Papa llama para solidaridad en el mundo financiero, diciendo que la ética debe conducir toda acción. Él quiere ser la voz moral del mundo, y los reyes del mundo darán su poder a la bestia, dice la palabra, y le darán a él este poder, y él será la voz ética. Y uno de los motivos éticos que promueve el Papa es que el domingo es el día de descanso para los obreros. Esta es la ética que él quiere, ir en contra de la ley de Dios y establecer su ley. Papa Benedicto XVI ha llamado a la ética y solidaridad en el sistema financiero mundial, reprendiendo a los gobiernos que, dijo él, han fallado a actuar adecuado frente a las especulaciones que dañan a las naciones pobres. Pero él dijo que una interacción ética de la conciencia e inteligencia parece ser demasiado débil en los gobernantes que, frente al nuevo episodio de especulación irresponsable contra los países pobres, no reaccionan con decisiones correctas a nivel financiero. Él es quien va a decidir. Y en realidad él tiene la economía del mundo en su mano.
La Biblia dice esto. Los hechos de la historia dicen esto. ¿Dónde está todo el oro del mundo? ¿No lo han sacado angloamericanos de Sudáfrica? ¿Está todavía ahí? No, hoy es un país golpeado de pobreza. ¿Dónde se ha ido ese oro? Angloamericano. ¿Dónde está el oro de América? Se ha ido también. Está todo en Londres. Los líderes del mundo están sujetos al orden de Malta, que están sujetos a los jesuitas, que están definitivamente unidos al papado. George W. Bush pone su mano en el corazón en la Catedral de St. Patrick. Ellos están sujetos al Rey del Norte. Si son de la oposición o no, todos ellos están sujetos al Rey del Norte y todo está controlado por ellos. No hay manera de escapar. Me gusta lo que dice la Biblia. Los reyes del mundo dan su poder a la bestia, porque la democracia, si gana ese hombre o el otro, no habrá diferencia en absoluto. Los dos están sujetos al Papa. Los dos son de sangre real, porque siempre en Washington ha gobernado la realeza. Es una farsa lo que se presenta al mundo. El control verdadero lo tiene el Rey del Norte. Y ya no hacen de esto un secreto. Las fotos señal nos dicen exactamente qué pasa. Kissinger es un individuo importante, pertenece también a las sociedades secretas, como el grupo Bilderberg, que ha sido iniciado por los reyes de Europa junto a los jesuitas. El objetivo principal de Obama es crear el nuevo orden mundial. El gurú político dice que la convulsión global es una gran oportunidad. Los conflictos alrededor del mundo y el respeto internacional para Barack Obama han creado el escenario perfecto para establecer un nuevo orden mundial. Según dice Henry Kissinger, Premio Nobel de Paz y exsecretario de Estado bajo Richard Nixon, el presidente electo llega al poder en un momento en que hay conmoción en muchas partes del mundo. Luego él enumera los lugares conflictivos. Puede ser creado un nuevo orden mundial. Hay una gran oportunidad. Esta no es solo una crisis. Necesitamos un nuevo orden mundial. Creo que con el fin de este mandato, con todas sus agitaciones y el inicio de la nueva administración, podemos en realidad ser testigos de un nuevo orden mundial. ¿No es una declaración increíble? Con el fin de este mandato, hablando del mandato de Bush, con el inicio de la nueva administración, podemos en realidad ser testigos de un nuevo orden mundial. Él dice, el mundo está al borde del abismo. Tenemos al mundo islámico por un lado y todo ese caos. Luego, Haynes de CNBC termina la entrevista de Kissinger con una pregunta. ¿Confía en la gente que el presidente electo Obama ha elegido para rodearle? Y si miras esa lista, son los mejores de los mejores entre los jesuitas. Kissinger responde, él ha nombrado a un grupo extraordinario de personas capaces, tanto en el ámbito internacional como en el campo financiero. El Rey del Norte. ¿Quién puede estar contra él? Tiene la economía en su mano y tiene el poder militar en su mano. Este es el momento de la entrevista. Kissinger tiene la voz un poco ronca, como la mía alguna vez. Escuchémoslo. Un acuerdo de paz global. ¿Qué cree ser lo más importante para Barack Obama? Claro, usted habla ahora sobre las relaciones diplomáticas americanos-chinos, pero si queremos decir este va a ser el país o el lugar o el conflicto que va a definir el mandato de Obama, ¿cuál será ese? El presidente se instala en un momento oportuno en que hay cambios en muchas partes del mundo. Hay conflicto India-Pakistán.
el movimiento yihad, no puedes en realidad decir cuál es el problema más importante. Pero él puede dar un nuevo impulso a la política externa americana porque ha sido recibido de manera tan extraordinaria a nivel mundial. Creo que su tarea será el desarrollo de una estrategia general para América en este periodo cuando un nuevo orden mundial puede ser creado. Es una gran oportunidad. No se trata solo de una crisis. Confía en la gente que el presidente electo Obama ha elegido para rodearle, porque él no tiene suficiente experiencia. Él ha nombrado a un grupo extraordinario de personas capaces tanto en el ámbito internacional como en el campo financiero. Señor secretario, agradecemos mucho su tiempo. Bueno, habéis escuchado cada uno lo que dijo Kissinger. Ahora vamos a Inglaterra, en las Islas Británicas, cuando fueron visitadas en 1992 por Juan Pablo II. Esa fue la escena. Él besó la tierra, lo que siempre es un símbolo, mediante el cual él reclama su posesión. Estas tierras son mías. Aquí el Papa Benedicto en su recién visita en 2010. Hace poco en Inglaterra. Y Mail Online dice, usted nos hizo pensar, dijo David Cameron al Papa Benedicto, después de 4 días increíblemente emocionantes. Usted ha desafiado en verdad todo el país para sentarse y pensar. Y esto solo puede ser una buena cosa. ¿No es asombroso? El primer ministro se describió a sí mismo como teniendo una fe clásica de iglesia anglicana, una fe que se calienta y se enfría según las circunstancias, y luego dijo que la religión fue el corazón de esta nueva dispensación. Así que otra vez tenemos al rey del norte. Él va a conquistar el secularismo de los últimos días, va a destruir al rey del sur y va a gobernar. Palabras de despedida. El primer ministro David Cameron agradeció a Benedicto por desafiar a los británicos a sentarse y pensar. También es interesante que hubo una canonización allí, pero no es el momento para hablar de todas esas cosas. Ahora, Kissinger dijo que ese nuevo orden mundial puede ser creado en el mandato de Obama. Es una oportunidad sin precedentes. En realidad, la podemos ver viniendo. El Papa llama a un nuevo orden mundial. Noticias. Y luego, en 22 de mayo de 2010, Obama pide un nuevo orden mundial. ¿Se están moviendo en esa dirección? Ciertamente así se ve. Un llamado al arrepentimiento en el interior, una advertencia contra el exterior. ¿Necesitamos esto en los tiempos que vivimos, sí o no? Yo así creo. Jeremías 4, verso 4. Circuncidaos para Jehová y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Mensaje para afuera y para adentro. Y luego la advertencia de la invasión inminente. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, gritad, juntaos y decid, reuníos y vamos a las ciudades fortificadas. Si alguna vez hubo un tiempo para Israel para fortificarse, el Israel antitípico, es ahora. Alzad bandera hacia Sión. No bajar los estándares, sino levantarlos. Escapad, no os paréis, pues yo traigo mal del norte y gran destrucción. Estamos justo a las puertas. El león sube de su matorral, dice la nueva King James Version, a Jeremías 4:7, y el destructor de naciones se ha puesto en marcha. Ha salido de su lugar para desolar tu tierra. Tus ciudades quedarán en ruinas sin habitantes. Viene
He's coming now. Él viene ahora. And when you are plundered, Y says cuando verse estás 30, devastada, what do you do? verso 30, Though you clothe ¿qué vas a yourself hacer? with crimson, ¿Piensas I'm using vestirte the de King púrpura? James version here because He usado aquí la nueva King James Version porque la otra puede parecer difícil de comprender para algunas personas of the archaic. debido al inglés arcaico, Clear. pero esta es bastante clara. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a vestir de púrpura? He's talking Iglesia. to the church. Habla para la He's iglesia. talking to our church. Habla para nuestra To the iglesia. Seventh-day Adventists, Habla which para is la the iglesia time adventista del séptimo of día, this que es el movement. antitipo Are de you ese clothed movimiento. yourself with crimson? Who ¿Piensas clothes vestirte de púrpura? herself? ¿Quién se viste de púrpura? Isn't that the prostitute ¿No es una that does prostituta that? que hace You eso? want to play the prostitute? ¿Quieres hacer de You think prostituta? that's going to help you? ¿Piensas que eso te ayudará? Though you adorn yourself with ¿Piensas en ornaments of adornarte con atavios de oro? gold, though you enlarge ¿Piensas your eyes alargar with tus ojos paint, con pintura make yourself hacerte atractiva acceptable in the sight of the para la world? vista del mundo y bonita? It's not going to help you. No te va a ayudar. In vain you will En make vano yourself te fair. embelleces, Your lovers will tus despise amantes te you. despreciarán, buscarán tu vida. It's not going to help. No te va a ayudar. Come out of the ecumenical Sal del movement. movimiento ecuménico, entra a la ciudad fortificada, The Babylonians porque are vienen los coming. babilonios. No good putting on your No crimson tienes ayuda en vestirte de púrpura y embellecerte y maquillarte. eyes. Won't help. Esto no ayuda. Among those who Entre had los que hoped for habían a esperado permanent el despertar spiritual espiritual revival as a result permanente of the como reformation resultado of de la the reforma de Josiah was Josías, Jeremiah, era Jeremías, called of God to llamado the por prophetic Dios al office cargo of profético his mientras era todavía joven, en el año 13 del reinado de Josías, prophetical priest. miembro del sacerdocio levítico. Was trained Jeremías in había Bible sido educado desde su infancia para el servicio santo, un profeta para las naciones. overwhelmed by a sense of Abrumado por el sentimiento de su indignidad, él exclamó: I cannot speak. Ah, Señor Jehová, he aquí, no puedo hablar, porque soy niño. In the youthful Jeremiah, En el God joven saw Jeremías, one who Dios would vio a be uno que sería fiel a su cometido stand for y que right. se levantará en favor de lo recto contra gran oposición. Need that today? ¿Necesitamos esto hoy? Gird up your loins, Ciñe tus lomos arise, y speak. levántate y háblales. I've made thee this day a Te he defense puesto city, hoy a como pillar ciudad of fortificada great y wall pilar de against the hierro whole land. y muro de They shall bronce fight contra toda la against thee, tierra, they y shall lucharán not contra ti, prevail. pero no te vencerán. So, I'm making an Hago un appeal llamado a los Stand up jóvenes. Levantaos, to all the people who want to todos do los what que is right, desean the hacer great lo que es YC recto. movement that we have, El gran movimiento GIC de los jóvenes y la AIC y el movimiento de los jóvenes de Europa. we need to see more. Hay jóvenes que empiezan a despertar, pero necesitamos ver This is más. right. Esto es correcto, We stand esto for es what is equivocado. right. We will no longer Solo aceptamos lo tolerate recto, what is ya no toleramos el error. anymore. The king Ya is no coming querremos north. esto. Viene el rey del norte. 40 years, Jeremiah Por was 40 to años stand tenía que before the estar nation Jeremías as a delante de la witness of nación truth como and testigo righteousness. por la verdad y la In a justicia. time of En un tiempo de unparalleled apostasía apostasy, sin he was igual, to iba a exemplify representar en life su and vida y character the carácter el worship of culto the del only único God. Dios 40 verdadero. years, 40 años. ¿Qué es eso? one generation, Una generación. the last La generation. última generación. He was preaching. Él estuvo predicando y luego vino el fin. And when imprisoned because Y of his cuando fearless fuese utterances, encarcelado he por was sus spoken to intrépidas plainly declaraciones, against sin in high seguiría places. hablando claramente contra el pecado de los encumbrados. Despreciado, odiado, rechazado por los hombres, iba a presenciar finalmente el cumplimiento literal de sus propias profecías de catástrofe inminente y compartir el pesar y la desgracia que seguirían a la destrucción de la ciudad condenada. Yo creo que nosotros lo podemos presenciar también. Él desesperó muchas veces y muchas veces quiso abandonar. Pero la palabra del Señor era un fuego en sus entrañas y no podía retenerla. Sus súplicas y advertencias fueron rechazadas de muchos, incluso los líderes de Israel, y nosotros tenemos que esperar lo mismo en nuestro tiempo. Pero no todos rechazaron. Y porque la gente rechaza no significa que no tenemos que predicar. Jeremías 27. Señor, me persuadiste. He gritado violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y luego dijo esas palabras fieles. Estoy harto.
no voy a predicar esto más. No quiero esto. Pero su palabra era un fuego en su corazón y no pudo. Me puedo identificar tanto con ese hombre. Estuve allí, he dicho, Señor, no quiero más hacer eso. Lo he dicho de verdad. Y el Señor me dejó en paz. Estaba en mi finca haciendo mis cosas y solo después de una semana decía, Señor, ¿no me va a usar nunca más? Nadie me llama, nadie pregunta. Pensaba que ya estoy terminado. Pero no funciona así. Todos mis amigos esperan que tropiece. Todos esperan a ver cuándo caerás, cuándo tropezarás. Oh Jehová de los ejércitos, que examinas al justo, que sondeas el corazón y la mente, hazme ver tu venganza sobre ellos, porque a ti he expuesto mi causa. Tan lejos había llegado. Creo que era muy deprimido. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a la luz no sea bendito. Y va más allá, el pobre de él. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido. Incluso maldijo al hombre que trajo la noticia. Era muy deprimido. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre hubiera sido mi sepulcro y su vientre un embarazo perpetuo? Quería no haber nacido nunca. Y luego el espíritu de profecía dice, sin embargo, en medio de la ruina general, previó el tiempo en que el Señor renovaría su pacto con ellos. Jeremías 31:12, su alma será como huerto regado y nunca más tendrán dolor. Vamos a pasar por este tiempo. Se acerca. No era solo un mensaje negativo, tenía que plantar y edificar. Severos iban a ser los mensajes que debería dar durante los años que vendrían. Habría de comunicar sin temor las profecías de los juicios que se acercaban rápidamente. Desde las llanuras de Sinar iba a soltarse el mal sobre todos los moradores de la tierra. Venía Babilonia. Yo pronunciaré mis juicios contra ellos, declaró el Señor, por toda su maldad contra los que me han abandonado. Sin embargo, el profeta debía acompañar estos mensajes con promesas de perdón para todos los que quisieran dejar de hacer el mal. Y este es el antitipo exacto donde estamos hoy. Mensajes como los traídos por Jeremías serán tan pocos aceptados hoy como lo fueron en su tiempo. Te van a poner en la cisterna. Te van a cerrar la boca. Te van a poner en cepos. Eran mensajes de fuerte advertencia. Eran mensajes políticos. ¿Es así? ¿Eran políticos? Claro que sí. Sobre un juicio inminente que venía desde Babilonia. Hoy Babilonia reúne sus fuerzas, se han creado uniones políticas y el mundo se mueve con rapidez hacia el estado totalitario sostenido por el presente rey del norte. En realidad no solo Observatore Romano, sino el oficioso jesuita dice que el régimen fascista es su favorito. Ni imaginamos hacia dónde nos dirigimos. En su libro La megalomanía eclesiástica, John Robbins explica la grave oscuridad que tenemos que esperar de este sistema. Mientras el mundo grita paz y seguridad, Roma está fortaleciendo su poder y muy pronto con mucha furia va a irrumpir y va a tomar a toda nación por sorpresa. Ellos promueven el régimen fascista y declaran que los que están en contra del sistema son neofascistas. Este es el pensamiento dialéctico jesuita. Cuando el gobierno y la economía entran en asociación por el bien de la comunidad, ese es fascismo. El muro de separación entre Iglesia y Estado, que fue erigido por los humanistas seculares y otros enemigos de la libertad religiosa, ¿comprenden el pensamiento dialéctico? ¿Cómo tuercen todo?
Yo creía que el muro de separación fue levantado por gente que estaba ya harta de la persecución religiosa y militaban para la libertad religiosa. No, ellos dicen que eran enemigos de la religión. Tiene que ser derribado. Los que se oponen a nuestras ideas son neofascistas. Así que han creado un régimen fascista y llaman a todo el que se opone a él fascista. Brillante. 1999, Congreso Interreligión. Así como declaró la Associated Press, con Dalai Lama estando a su derecha, este octubre en Roma, Papa ha presenciado un concilio especial de más de 2.000 líderes religiosos de varias creencias, sectas y cultos. Él dijo a los budistas, zoroástricos, católicos, hinduses, chamanes, judíos y clérigos ecuménicos que todos se tienen que unir a condenar a los cristianos fundamentalistas que abusan de la libertad de expresión y su esfuerzo de convertir a otros incita a la ira y violencia. Todos los presentes han sido unánimes en dos puntos claves. Uno, Papa Juan Pablo II fue aprobado por consenso como jefe y supervisor guía espiritual del planeta. Dos, los fundamentalistas religiosos que se niegan a ir junto con el movimiento ecuménico mundial deben ser silenciados. Deben ser denunciados como extremistas peligrosos y llenos de odio. Eso fue 10, 12 años atrás. Y creo que pronto lo vamos a leer en la prensa. Muy pronto lo veremos en la prensa. Como sabio maestro edificador, desde el mismo comienzo de su carrera, Jeremías procuró alentar a los hombres de Judá a poner fundamentos anchos y profundos en su vida espiritual, haciendo obra cabal de arrepentimiento. Ahora eran apremiados para empezar a edificar con sabiduría y para eternidad, desechando las escorias de la apostasía y de la incredulidad, y usar para fundamento el oro puro, la plata refinada, las piedras preciosas, fe y obediencia, y buenas obras, que es lo único aceptable a la vista de un Dios santo. Haremos bien prestar atención al mensaje del moderno Jeremías. Vuélvete, oh rebelde Israel, dijo Jeremías, y no haré caer mi ira sobre vosotros. Porque yo soy misericordioso, dice el Señor, y no guardaré el enojo para siempre. Reconoce tu maldad, porque has pecado contra Jehová tu Dios. Volved, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Me llamarás Padre mío, y no te apartarás de en pos de mí. Volved, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Ahí están todos los versículos. Este es un mensaje muy cortante. Jeremías 6, 16. Preguntad por las sendas antiguas. Estas son lecciones buenas para nosotros. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a volver a las sendas antiguas. Vamos a volver al adventismo histórico cuando sabíamos por qué éramos adventistas, por qué éramos distintos del mundo, por qué me he separado del sistema católico, por qué se separó mi esposa del sistema reformado holandés, por qué lo hizo, por qué hará uno tal cosa, por las doctrinas de esta iglesia. Y la tipología de esta iglesia me dice, junto con la profecía, que aquí es el remanente. En una ocasión, por orden del Señor, el profeta tomó su posición a la entrada de la ciudad y allí exhortó para la importancia de guardar sagrado el día de sábado. Si vosotros me obedeciereis con diligencia, dice Jehová, y santificaréis el día de sábado, Jeremías 17, 24, 25, no haciendo en él ninguna obra, entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes y príncipes, que se sentarán en el trono de David, montados en carros y caballos, ellos y sus príncipes, los varones de Judá, y los habitantes de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Esta promesa de prosperidad, como recompensa de lealtad, fue acompañada por una profecía de los terribles castigos que caerían sobre la ciudad si sus habitantes eran desleales a Dios
y a su ley. We have some strange things Pasan going on cosas extrañas hoy. today, where some people think, Cuando la gente "Doesn't piensa matter what time you start que no the importa en Sabbath, realidad a qué hora empiezas el maybe sábado we should have y a qué hora the end of the tenemos Sabbath el servicio de fin de sábado. Well, at the end of the Sabbath, if you Pues start si your hace el service then, servicio it's the después first day del of the week, it's sábado, not ese es el primer día y no el séptimo. Thus the prophet stood Así firmly by the defendió el sound profeta principles of firmemente right living los sanos so clearly principios de la vida outlined justa in the tan book of the claramente law. bosquejados en el libro de la ley. But the conditions prevailing Pero in las the land of condiciones que Israel were such prevalecían that en la only tierra the de most Judá eran decided tales que solo mediante measures a las medidas más could decididas change for the better. podía producirse una It mejoría. was a serious problem. Existía un problema muy The great serio. mass of the people to call Pero la for gran mayoría del repentance and pueblo no reformation escuchó was el opposite. llamamiento al arrepentimiento y a la reforma. Desde el Desde principio del reinado de Joaquín, Jeremías había tenido poca esperanza de salvar a su tierra amada. Sin embargo, no se le permitió callar mientras la ruina completa amenazaba al reino. Los que habían permanecido leales a Dios debían ser alentados a perseverar en hacer el bien, y si era posible, los pecadores debían ser inducidos a apartarse de la iniquidad. No podemos pararnos ahora de llamar el pecado por su nombre verdadero. La crisis exigía un esfuerzo público y de gran alcance, y lo mismo es necesario hoy. Él se situó a la puerta de la casa de Jehová. Esto es correcto, esto es equivocado. Juicio, justicia. Jeremías 7, 2, 7. Corregid vuestros caminos. No confiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Lo mismo decían los judíos. Templo de Jehová, mira estas piedras, mira estos edificios, mira esta magnificencia. Ninguna piedra quedará en su sitio. Y Juan el Bautista dijo, no decid somos hijos de Abraham. No hay salvación por descendencia. No hay salvación por el color de la piel. No hay salvación por decibeles, como cantar y gritar y hacer ruido en la iglesia. No hay salvación por doctrina. Solo hay salvación en Cristo, y únicamente su justicia puede cubrir nuestra iniquidad, incluyendo la mía propia y la de todos los demás. Si con exactitud hiciereis justicia y no oprimiereis al extranjero, necesitamos una conversión, una transformación. A pesar de su acerto de ser el pueblo escogido de Dios, únicamente la reforma del corazón y de las prácticas en la vida podía salvarlos del resultado inevitable de la continua transgresión. Nadie es salvo por ser miembro de la iglesia. No deberíamos pensar esto. A veces preguntaba al Señor, ¿por qué la gente de ahí del mundo no entra en tropel en esta iglesia? He predicado a tantos grupos. He sido invitado por iglesias enteras para predicar esta verdad. Iglesias no adventistas me han invitado. Fui llamado por una gran iglesia. He entrado y pensaba, bueno, ¿qué voy a decir? Mejor poner algo menos controversial. Ciencia, creación, evolución, hablaremos de estas cosas. He empezado la conferencia, el pastor estaba sentado ahí, la congregación también. Empiezo la conferencia, el pastor se levanta, viene a mí y dice, nosotros queremos saber la verdad. ¿Nos puedes decir, por favor, quién es el anticristo? ¿Nos puedes predicar la profecía? ¿Nos puedes predicar sobre el sábado? No eran adventistas del séptimo día. Y hoy guardan el sábado y hacen todo lo que se supone hacer. Creen el mensaje del santuario y todas las demás cosas. Guardan los mandamientos del Señor, pero no se unen con la iglesia. ¿Por qué? Puede que nosotros no estamos preparados para recibirlos. La nación elegida caminó en sus consejos, en la imaginación de su corazón malvado,
y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Jeremías 7:23. ¿Por qué, preguntó el Señor, es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Jeremías 8:5. Si el tipo fue así, entonces el antitipo es igual. Tenemos que hacer una seria introspección. Jeremías 7:28. La verdad ha muerto, se lamentó él, ha sido arrancada de su boca. La cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tortola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿No los he de castigar por esto? Dice Jehová, ¿no ha de vengarse mi alma de una nación como esta? No podemos leer estos libros del Nuevo Testamento y descartarlos como antigua basura histórica. Son tipológicos y se aplican a nosotros. Y nosotros hacemos las mismas cosas. Enseñanzas babilónicas, los tenemos en nuestras filas. La evolución es más deseable que así dice el Señor. Los estilos de adoración de Babilonia, los tenemos todos. Y son más deseables que los servicios de culto razonables. En ningún lugar han traído estas fiestas litúrgicas avivamiento y escudriñamiento del corazón. Solo han traído conflictos, miseria y apostasía. En todo lugar donde se practican en el mundo. Predica la palabra, omite la paja. Estos desean mucho presentar cosas nuevas y extrañas. En su gran celo para ser originales, traerán ideas fantasiosas que no son más que paja. Por eso es que tenemos iglesias bares donde se toma café y todo eso. En presente hay un descenso en las cosas sublimes. Tenemos iglesias donde pósteres grandes te dicen: suelta tu pelo. ¿Qué es esto? De la vida a la mente ridícula, fantástica y sensacionalista preparada para captar las suposiciones y creencias de teorías humanas y científicas falsas como verdad aceptada para enseñanza. Tenemos todo esto en medio de nosotros. Y a pesar de ellos, es como la niña del ojo para el Señor. Estos ponen la prueba de la salvación en especulaciones sin tener un claro así dice el Señor. De este modo traen una masa de basura, madera, heno y hojarasca como material precioso que se coloca sobre la piedra angular. Esto no soportará la prueba del fuego, sino que será consumido. Esto dice el espíritu de profecía. Esto dice la tipología. Vamos a ver este interesante informe. El crecimiento de la iglesia en las iglesias modernas en la división de Pacífico de Sur. Escrito por el pastor E.B. Price en 31 de octubre de 2002. Algo de tiempo atrás. Últimos informes demuestran que las 5 nuevas modernas iglesias que han sido plantadas en la división Pacífico Sur entre 1985 y 97 han experimentado igual desastres y tragedias como las denunciadas en las iglesias fiestas de la división norteamericana, en las cuales fueron modeladas. ¿Y de dónde vienen estas? De la teología Willow Creek, de la teología Saddleback. Muchos miembros de estas iglesias se han perdido y a veces el pastor con ellos. Solo 1 de 5 está todavía en la fraternidad de la iglesia adventista del séptimo día. Han abandonado las iglesias. Tuvieron un gran éxito y crecieron locamente, pero han crecido desde afuera, nuevos miembros, o han engordado sus filas desde dentro, miembros actuales. Ha sido un crecimiento lateral, han tomado miembros de las iglesias existentes. Muchas iglesias establecidas en la división de Pacífico del Sur también han adoptado estilos de adoración modernos. A pesar de que se han entrevistado un gran número de líderes y miembros, en ninguna de estas iglesias se ha encontrado una experiencia de crecimiento significativo por el bautismo de no adventistas. Todas han seguido el modelo de las 5 iglesias plantadas, que han crecido en gran parte por la transferencia de gente de otras iglesias adventistas.
And today, most of them Y are la not mayoría de ellas ya no son iglesias adventistas hoy. Has there been a Por lo tanto, conversion ¿cuáles or son has los there been a frutos? backsliding? ¿Han sido convertidos o han caído en apostasía? Spirit of prophecy El says, espíritu "When de Moses profecía and dice, Samuel stood si before Moisés me, y the Lord Samuel se declared, pusieran delante de mí, my declaró el mind will Señor, not be mi towards alma no you. será con este pueblo. Cast them out of my Échalos sight, de mi go presencia forth. y que And it salgan. come to pass, if Y they será say que si unto te thee, preguntaren, whither ¿a shall we dónde go? saldremos? Les Then dirás, shalt thou tell them, así Thus dice saith el the Lord, Señor, such as el are que a deaf, muerte, deaf, such that are el que a sword, espada, sword, espada, famine, el que a hambre, famine, hambre, captivity, y el que a cautividad, a cautividad. That's the way. Este es el camino para resolver el problema. It's a rather sad way Es of el camino solving the triste problem. para resolver el problema, pero se King of the acerca. north is coming, El rey del norte se there will be acerca, persecution, va a haber and persecución there will be a great y sifting habrá un gran zarandeo of this church. en esta iglesia. Be careful lest Cuidado a no ser que vamos a volar afuera. So refusal to Negándose a heed the escuchar la invitation of invitación mercy that God is misericordiosa now que Dios le offering, ofrece was ahora, given on the la nación implementation of impenitente judgment. se exponía a los juicios que habían caído sobre el reino septentrional de Israel más de un siglo antes. Si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse delante de vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío madrugando en enviarlos, pero no habéis hecho caso, entonces haré con esta casa como con Silo, y haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. Jeremías 26, 4, 6. Vamos a mirar eso. Profetas y reyes. Los que estaban en el templo escuchando el discurso de Jeremías comprendieron claramente esta referencia a Shiloh y al tiempo de Elí, cuando los filisteos habían vencido a Israel y se habían llevado el arca del pacto. Fascinante. Los filisteos habían cogido el arca del pacto y lo pusieron en el templo de Dagón, que tiene una mitra en forma de cabeza de pez, ese dios y sus sacerdotes, e intentaron someter la ley de Dios a esta deidad solar, Dagón, el dios pez. Del mismo modo, el rey del norte ha capturado la ley de Dios y lo ha puesto en su templo de Dagón y lo hizo sujeta a su deidad. Y sí, ¿es posible robarle la ley al mismo Israel? El pecado de Elí había consistido en pasar por alto la iniquidad de sus hijos en el cargo sagrado, así como los males que prevalecían en toda la tierra. No podemos aceptar estas cosas. Vanamente había pensado Israel que a pesar de sus prácticas pecaminosas, la presencia del arca aseguraría la victoria sobre los filisteos. No va a funcionar. No hay salvación por arca, sino por gracia. Salvación por gracia. No la verdad nos salvará, sino la relación con Jesús nos va a salvar. La conversión intelectual no es suficiente. ¿Qué lección es esta para los hombres que ocupan hoy puestos de responsabilidad en la iglesia de Dios? ¿Podéis ver cómo el espíritu de profecía constantemente aplica el principio tipológico? Esto es bíblico, no es un invento o una exageración, no es forzar las analogías. Esto tiene base en el espíritu de profecía. Y mi convicción personal es que si no puedes usar el profeta para la exegesis, entonces ¿a quién vas a usar para interpretar? Cuán solemne advertencia les resulta para que reprendan fielmente los males que deshonran la causa de la verdad. Nadie entre los que se declaran depositarios de la ley de Dios se lisonjee de que la consideración que manifiesta en lo exterior hacia los mandamientos le preservará del cumplimiento de la justicia divina.
Nadie rehúse ser reprendido por su mal proceder, ni acuse a los siervos de Dios de ser demasiado celosos al procurar limpiar de malas acciones el campamento. Un Dios que aborrece el pecado invita a los que aseveran guardar su ley a que se aparten de toda iniquidad. La negligencia en cuanto a arrepentirse y rendir obediencia voluntaria acarreará hoy a hombres y mujeres consecuencias tan graves como las que sufrió el antiguo Israel. Aquí está la tipología. Se burlaron de Jeremías, le castigaron, le trataron con maldad y le encarcelaron. ¿Por qué has profetizado en el nombre de Jehová diciendo, esta casa será como Shilo? ¿Por qué lo hiciste? Y esta ciudad será asolada y sin habitantes. Y se juntó todo el pueblo contra Jeremías en la casa de Jehová. Los Jeremías de nuestra iglesia estarán en contra de la mayoría. Esta es la imagen que tengo. Sacerdotes, falsos profetas y pueblo se volvieron airados contra el que no quería decirle cosas agradables o profetizarle engaño. Así fue despreciado el mensaje de Dios y su siervo amenazado de muerte. Y el antitipo tiene que ser igual. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, este hombre debe ser condenado a muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. La guerra total ha sido tal vez problemática. No creo que la transformación total será menos problemática. Pero tengo esta esperanza que la gente va a escuchar y van a abandonar las prácticas existentes. Pero Jeremías fue valiente frente a los príncipes y al pueblo y declaró, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Y ahora mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Tienen que levantarse los Jeremías en todas las iglesias. En cuanto a mí, estoy en vuestras manos. Haced conmigo como mejor y más acertado os parezca. Pase lo que pase, tengo que hacerlo. Mas sabed de cierto que si me mataréis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores. Porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Pero el valor con que comunicó la solemne advertencia le granjeó el respeto del pueblo y dispuso a los príncipes de Israel en favor suyo. No todo está perdido. Si hablaremos, habrá príncipes en Israel que se van a volver a favor de este mensaje. No está todo perdido. Los ancianos se unieron también para protestar contra la decisión de los sacerdotes acerca de la suerte de Jeremías. Los príncipes y los ancianos fueron movidos. Citaron el caso de Miqueas, que había profetizado castigos sobre Jerusalén, diciendo, Sión será arada como un campo, Jerusalén quedará en ruinas, y el monte del templo en cumbres del bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan grande mal contra nuestras almas? No todo está perdido. No se ha quedado esta iglesia sin testigos. Por la intercesión de estos hombres de influencia se salvó la vida del profeta. Aunque muchos de los sacerdotes y falsos profetas, no pudiendo soportar las verdades acusadoras expresadas, le hubieran matado con gusto acusándolo de sedición. Habrá oposición, pero no podemos parar.
Desde el día de su llamamiento hasta el fin de su ministerio, Jeremías estuvo ante Judá como fortaleza y torre, contra la cual no podía prevalecer la ira del hombre. Lucharán contra ti, pero no prevalecerán contra ti. Este mensaje es válido hasta el final. Jeremías será de naturaleza tímida, introvertido, anhelaba la paz y la tranquilidad, anhelaba una vida de retiro. Oh, Señor. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, lamento, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un mesón de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase. Quisiera tener paz. David dijo lo mismo. Oh, si tuviera alas como la paloma para volar lejos. Muy crueles serán las burlas que le tocó soportar. Fue escarnio a todo mi pueblo, declaró él, y canción de ellos todos los días. Cada día he sido escarnecido, todos se burlan de mí. Todos mis amigos miran si voy a tropezar. Si por suerte resbalará en una piel de plátano. Ahora nos vengaremos de él. Vigiladle, en algún momento va a cometer un error. Pero cada día él era fortalecido por Dios. Y este es nuestro privilegio. Si hacemos lo que es debido, Dios nos va a exaltar, y si vamos a caer, Él nos levantará. No depende del hombre su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Oh Señor, corrígeme, pero con juicio, no con tu furor para reducirme a nada. Cometemos errores, todos nos equivocamos. Cuando fue llamado a beber la copa de la tribulación y la tristeza, y cuando en su sufrimiento se sentía tentado a decir, pereció mi fortaleza y mi esperanza de Jehová, recordaba las providencias de Dios en su favor y exclamaba con júbilo. Lamentaciones 3, 18, 22, 26. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca fallaron sus misericordias. Se renuevan cada mañana. Grande es tu fidelidad. Necesitamos anotar las cosas buenas que el Señor hace para nosotros. Necesitamos hablar a menudo sobre las cosas buenas que abundan sobre nosotros, para fortalecernos de este modo. El designio de Dios para dispersar al impenitente Judá no solo fue para que aprendan ellos mismos la lección de obediencia y confianza, sino que en los lugares del exilio debían impartir también a otros un conocimiento del Dios viviente. Muchos de entre los hijos de los extranjeros habían de aprender a amarle como su Creador y su Redentor. Comenzarían a observar su sagrado sábado como un memorial de su poder creador. Muchos de estos conversos del paganismo desearían unirse por completo con los israelitas y acompañarlos en su viaje de regreso a Judea. Ninguno de estos habría de decir, Jehová me apartó totalmente de su pueblo. Si nos levantamos, vamos a ver miles viniendo en esta iglesia. La cosecha es madura. Están esperando allí afuera, la gente que sabe la verdad. Las piedras están clamando. Y a los hijos de los extranjeros que se adhirieren a Jehová, dijo él, haré que se regocijen en mi casa de oración. No dirán que son árbol seco, no serán marginados, tendrán posiciones mejores que hijos e hijas. Están esperando cerca. Se permitió al profeta que mirase a través de los siglos al tiempo del advenimiento del Mesías prometido. La perspectiva parecía desesperada, pero pronto la escena cambió y vio las maravillas que estaban en el futuro. Vio al sol de justicia que se levantaba con sanidad en sus alas, y extasiado de admiración exclamó, ¿no será esta oscuridad tal como fue en su angustia, cuando al principio él levemente afligió la tierra de Zabulón y la tierra de Neftali, y después más gravemente la afligió por el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas
tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La profecía de Isaías. La gloriosa luz del mundo traía salvación a cada nación, tribu, pueblo y lengua. ¿Es esta nuestra misión? Esa es nuestra misión. Y a pesar de lo que vemos hoy, esta misión será cumplida. Es poco que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. El deber número 1, levantar las tribus de Jacob. Que restaures a los preservados de Israel. Trabajar en la iglesia. También te pondré como luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Nuestra misión es para afuera también. No debemos tratar con superioridad, pero se supone que tenemos que hablar a las iglesias. Mirando más adelante a través de los siglos, el profeta contempló el cumplimiento literal de estas gloriosas promesas. Vio que los transmisores de las buenas nuevas de salvación iban hasta los fines de la tierra, a toda tribu y pueblo. Oyó al Señor decir acerca de la iglesia evangélica: He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y como raudal desbordante la gloria de los gentiles. Y oyó la comisión: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás, y tu simiente heredará a los gentiles. Vamos a extendernos. Esta iglesia no va a decrecer. Va a haber un zarandeo, pero a medida que muchos van a salir, vendrán multitudes de Babilonia para ocupar sus sitios. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que publica la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que anuncia salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Esto pasa bajo la lluvia tardía. Levántate, resplandece, que ha venido tu luz. Estamos justo a la puerta de esta gloria. Y la gloria de Jehová se levantó sobre ti. Porque mira, las tinieblas cubrirán la tierra, por un lado, y densa oscuridad los pueblos. Ya vemos eso. Mas Jehová se levantará sobre ti, y su gloria será vista sobre ti, y los gentiles vendrán a tu luz, y reyes al resplandor de tu levantamiento. Lo que me asombra hoy es cómo obra Dios. Donde menos esperas. Estábamos en el tren. Subimos en el tren en Egipto, un país musulmán. Alrededor de nosotros, pobreza increíble. Estábamos en ese tren solo para 3 paradas. Íbamos de un sitio arqueológico a otro. Nos estábamos sujetando en el tren abarrotado, lleno. Gente por todas partes, aplastados como sardinas en lata. Yo hablaba con un amigo allí entre la gente. Estaba allí un hombre en el tren. 3 paradas, esto es unos 10 minutos. Ese hombre nos escuchó unos 2 minutos. Luego dijo con un inglés pobre: ¿de dónde sois? Le hemos dicho que del sur, de Sudáfrica. Él dijo: yo soy musulmán, pero sé que hay algo mejor. ¿Conocéis algo sobre eso? Bastante sorprendente, ¿no? En medio de un tren sobreaglomerado, gente empacada como sardinas. Luego la siguiente pregunta: mi inglés no es muy bueno, pero ¿tenéis algo de literatura que me puede conducir a la verdad? Hemos abierto nuestros maletines, no teníamos nada, todo estaba en el hotel.
But a friend of Pero mine, he mi has a amigo great tenía controversy, una gran controversia and he has a y desire un of deseado de ages, toda la gente. his own personal Sus libros one read and personales, underlined. leídos y But this call subrayados. is more important Pero este amado es than más our importante own que nuestros underlined documentos documents. subrayados. And we give it Le to him, hemos and then dado when los it's libros over, and he's al off cabo the de los deal. 8 minutos Never have we restantes seen or heard of him y again. hemos bajado él también y nunca más hemos oído de él. He'll finish Dios the work. terminará He'll la call obra. these Él people terminará out la of obra y llamará a darkness esa gente a into salir light. de las tinieblas All a la he luz. needs Todo lo que is someone necesita who is willing, es alguien que desea someone who has something to y give. alguien que tiene algo que ofrecer. Esto es todo lo que Lift up thine necesita. eyes around about and Alza tus see ojos all en they derredor y gather mira, themselves together, todos and estos se they've han come juntado, to vinieron thee. a ti. We didn't solicit Nosotros it. no hemos pedido eso. Thy son shall Tus come hijos from vendrán de afar. lejos. He even said to me, El hombre or nos to us there, he nos said, dijo, I am missing something me falta in my algo religion. en mi religión. There must be something. Debe existir algo mejor. And thy daughters shall Y be tus hijas blessed serán with us. criadas junto a ti. And the sons of Y the los hijos de strangers los shall extranjeros build up thy edificarán walls, tus and their muros kings y shall sus reyes te minister unto servirán. thee. I've spoken to He hablado many con high muchos ranking altos officials, oficiales, including incluyendo reinas y realezas. For in my wrath Porque I en mi smote ira te thee, but herí, in my pero en mi favor have I benevolencia had he tenido mercy on thee. compasión de Therefore thy ti. gates shall Tus be puertas open estarán de continually, continuo and shall abiertas, not be no shut se day or cerrarán de night. día ni de That noche, men may bring para unto que thee the sean traídas a ti forces of las the riquezas Gentiles, de los gentiles and that their y kings conducidos may a be ti brought. sus reyes. You know, some of the projects A which algunos are de los preaching proyectos forth para la this message predicación in de the este world mensaje en today el mundo are financed son not so much financiados by no people por from gente de la within as by iglesia, people sino from por personas de afuera. astounding. Asombroso. People who are not of our ranks, Personas give que no son large miembros sums of están money donando grandes cantidades de that the dinero message can para go que el out mensaje by pueda ser television esparcido por and by televisión, por printing libros, books and DVDs por and you name DVDs it. y Look por unto todos me los and be medios. saved from Mirad all a the mí ends y of the ser earth, for I am salvos God todos los and there is términos de la none tierra, else. These porque yo prophecies soy of a Dios great y no hay más. spiritual awakening in a Estas time of profecías de gross gran darkness reavivamiento are espiritual en un today tiempo de meeting densas fulfillment in tinieblas the advanced hallan hoy lines su of the mission cumplimiento en las líneas de avanzada de stations. las estaciones Groups misioneras, of grupos de missionaries in misioneros en heathen las lands, tierras in this day, paganas. says En aquel Isaiah, there día, shall be dice a root Isaías, of habrá una Jesse raíz de that Isaí, shall stand for la the cual Zion estará of the puesta people, por estándar de and las sign, a naciones, sign, estándar de and señal, it shall the y será Gentiles buscada de see. los gentiles. Stand for something, Si buscas algo, it will be incredible. será increíble. When I was in trouble at the Cuando tuve university, problemas en la when they universidad, accused me cuando of me all acusaron kinds de of todo things, tipo de cosas, who was it who largely ¿quiénes han attended? sido los que me to my ofrecieron support? mucha ayuda? Not the Christians, No los cristianos, the Muslims. los musulmanes. They rallied to Ellos my vinieron support, para ayudarme and that surprised y eso me. me sorprendió. The day of El deliverance día is de at la hand, the eyes liberación of the está Lord cerca, run to and fro porque los throughout ojos the de whole Jehová earth to contemplan show toda la himself tierra strong para on behalf mostrarse of them poderoso that a are los que tienen perfect corazón towards him. perfecto para con Él. Among all nations, Entre todas kindreds, las and naciones, tribus y lenguas, tongues, he sees men Él and ve a women who are hombres y praying for mujeres light and knowledge. que oran por Their luz souls y are conocimiento. Sus unsatisfied. almas están Long have they insatisfechas. fed on Mucho ashes. We tiempo have han estado fantastic alimentándose con reports. cenizas. Tenemos We've even informes got reports of fantásticos. people listening Hemos to oído de gente que DVDs escuchan in los their own DVDs en su language when they're not idioma even dubbed. sin que esos sean siquiera doblados. That's incredible. Eso es increíble. The enemy of El all enemigo de righteousness toda has turned them justicia aside and they las cry ha for extraviado blind men, y but they andan are honest in a heart, tientas como desire to ciegos. learn a better Pero way. ellos son sinceros en su Though in corazón the y depths desean of conocer un heathenism, camino with no mejor. knowledge of the Aunque en written las law of God, profundidades del nor of his paganismo, Son sin Jesus, they have conocimiento de las leyes revealed de in Dios manifold ways escrita the ni de working su of Hijo divine Jesús, power ellos han revelado en and mind múltiples and character. maneras la obra del poder divino At sobre times, sus those who mentes have y no knowledge caracteres. of God, A veces aside from los que that no which tienen they have otro received conocimiento under de the Dios que es operations recibido of por la divine obra de la grace, gracia have been divina, kind to han his manifestado servants, bondad hacia protecting sus them at the siervos, risk of their protegiéndolos con lives. peligro de su propia God vida. marks every act. Dios anota He cada has acto. his people out there. Él tiene sus hombres allá Heaven's afuera. plan is broad, El plan de of salvation salvación is broad trazado enough por el to cielo embrace the es whole bastante world. amplio para God abarcar todo el longs mundo. to breathe into prostrate Dios humanity anhela impartir the el breath of aliento de life. vida a la humanidad The, postrada. the awakening El we despertar see que in vemos India, en India, we see in China, en China, we see in Korea, en Corea, we see in the former en el bloque East del Bloc este, countries, los países former excomunistas, communist countries, the el awakening despertar we que see in vemos South en America. Sudamérica. These are all Estos signs todos son that señales soon que muy pronto
thousands miles will march into it. vendrán en esta iglesia.
¿Será quitada la presa al potente? Pero así dice Jehová, aun los cautivos del potente serán rescatados y la presa del tirano será librada. Serán llenos de vergüenza los que confían en imágenes talladas y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Feliz aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Para todos los de corazón sincero que viven en tierras paganas, para los rectos a la vista del cielo, la luz resplandeció en las tinieblas, y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Los guiaré por senderos que no conocían. Delante de ellos tornaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Qué privilegio ser parte de este movimiento final. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Por favor, noten, el Espíritu y la esposa. Dios tiene una iglesia, y esta iglesia va a terminar la obra, sin importar la situación que hay dentro. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Que Dios nos ayude a comprender las tipologías para comprender bien la situación de la iglesia y no ser tan desanimados. Porque sí, hay oscuridad, pero hay una luz. Y muy pronto los sitios se van a cambiar. Y por la gracia de Dios, muchos en esta iglesia se levantarán. Y los que no, serán reemplazados. Que Dios nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén.